Hermano, pues ya son las 7 de la tarde, hermanos. Bienvenidos al programa de Logos para este día lunes, hermanos. Estamos ya en lunes otra vez, amén. Aquí esperando las llamadas aquí de los que nos van a acompañar en este día, hermanos. Yo creo el hermano Noé y el hermano Valadez nos va a estar llamando acá desde Laredo. Vamos a estar aquí, hermanos, en el programa de Logos. Amén. Y pues gloria a Dios. Aquí tengo a mi nieto y mi nieta porque se llegó la hora del programa y pues nadie estaba ahí de adultos o me los tuve que traer para acá, amén. Ahí están bien calladitos nomás viendo, amén. Ahí están bien calladitos viendo. Aquí estamos esperando, hermano, que nos llamen. Denme nomás un ratito para coordinarme aquí y que nos llamen de Laredo o hermano Noé, amén. Estamos en el tema, hermanos, de la cruz, el mensaje de la cruz, hermanos. Una de las cosas de las más importantes que vamos a estar hablando nosotros en cualquier tema, en cualquier púlpito, cualquier tema que se hable de cualquier púlpito, es el sacrificio de Cristo, amén. Algo que se vino anunciando desde muchos años atrás, desde que Adán y Eva fallaron, vimos la evidencia, porque ya esto estaba programado en el corazón de Dios, dice la Biblia, desde antes que el mundo fuera fundado, amén. Desde antes que el mundo fuera fundado, ya Dios tenía planeado redimir al hombre por el sacrificio de Jesucristo. Amén. Él es Dios, hermanos. Él es Dios, Él sabe por qué hace las cosas y por qué Él nos dio esa manera de redimir al hombre. Amén. Nosotros no podemos cuestionar a Dios, su sabiduría, menos nosotros que tenemos una mente tan infinita, hermanos. Una mente tan pequeña para comprender a Dios. Entonces lo que hacemos aquí, hermanos, en el programa Logos, agarramos la palabra, la exponemos, diferentes temas, amén. Ahorita estamos en el tema de la cruz, ya hemos hablado del arrebatamiento, amén. Vamos a estar hablando de diferentes temas, otros temas en un futuro, amén. Pero ahorita hemos estado hablando del mensaje de la cruz, amén. Hermano Noé y yo, y ya tenemos como cuatro estudios, y ahora nos va a acompañar, parece ser que nuestro hermano Valadez, allá desde Laredo, Texas, amén, para estar con nosotros en el programa, amén. Si me llama el hermano Noé, pues él va a estar aquí y el hermano Valadez va a estar aquí, hermanos, amén. Los dos son ya personas de mucho tiempo en el evangelio, de mucho conocimiento, ya de experiencia en el Señor, amén. Y hermanos, tenemos hoy en día el glorioso mensaje de la cruz, amén. ¿De qué se trata el mensaje de la cruz? No hablamos de un madero, ¿verdad? No estamos hablando de un madero, nada más por hablar de un madero, porque como una cruz. Estamos hablando bíblicamente, cuando Pablo habla del mensaje de la cruz, de la cruz de Cristo, vemos claramente, hermanos, que el apóstol Pablo enfatiza no tanto en el madero, el énfasis es en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario, amén. Eso es lo que a usted, a mí, al mundo entero le da vida eterna y puede darle vida eterna, amén. Porque dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y eso es lo que la Biblia establece, hermanos, amén. Tenemos ahí el pacto abrámico, hermanos, sellado con la sangre de la circuncisión, amén. Tenemos el pacto de la ley, sellado con la sangre de un cordero. O sea, los pactos que Dios ha iniciado y establecido han sido sellados con sangre. Y el pacto de pactos, amén, ya el último pacto, el pacto eterno, le llama Pablo a este pacto nuevo en Hebreos 13:20, le llama el pacto eterno. El pacto eterno. Ya no va a haber otro pacto más. Es el pacto eterno, amén. En cuanto a la redención del hombre, es importante que percibamos y entendamos la importancia de la cruz, del mensaje de la cruz, el cual dice el apóstol Pablo, hermanos, en varias ocasiones, nos dice el apóstol Pablo, que aún les digo llorando, que hay muchos por ahí que son enemigos de la cruz de Cristo. Personas que no entienden, hermano, la perspectiva bíblica de lo que es el mensaje de la cruz o el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Ese es donde Dios reconcilió al hombre con Dios, donde Dios reconcilió al mundo entero, porque, hermano, el nuevo pacto establecido por Jesucristo y su sangre, este pacto, hermanos, es un pacto eterno, un pacto glorioso, hermanos, que fue dado no nomás para los judíos. Era por medio de Dios, la salvación viene de los judíos,
y ellos iban a llevar a sacrificar a Cristo y llevar el evangelio al resto del mundo. Pero como ya todos sabemos que ellos rechazaron a Jesucristo, rechazaron al Señor ellos y no quisieron creer en Cristo. Entonces, esto nos indica a nosotros y nos enseña a nosotros que Dios ya tenía esto planeado desde antes que el mundo fuera fundado. Él sabía que lo iban a rechazar, Él sabía que Él iba a salvar al mundo entero. ¿Por qué? Porque el pacto abrámico, hermano, vino primero que el pacto de la ley. Acuérdese. Amén. La justificación por fe vino primero antes que la ley de Moisés. Porque ya Dios había planeado en su eterno pasado y en su infinita sabiduría redimir al hombre con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso decía Pablo que andan muchos por ahí, que les he dicho muchas veces y ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Quieren encontrar otra manera de redimirse. Quieren encontrar otra manera de salvarse, hermanos. No hay. Ni por obras, ni por la ley, ni por ceremonias exteriores. Nada puede reconciliar al hombre con Dios, solamente el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Eso es, hermanos, si nos guste o no nos guste. No hay otra manera. Porque cuando la Biblia establece que de tal manera Dios amó a este mundo, que dio a Jesucristo su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, se estaba refiriendo al mundo entero. Quiere decir que el plan de Dios, el propósito de Dios, es que todo hombre venga a Jesucristo y tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a este mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. Por eso tenemos que entender, hermanos, lo crucial que es entender que nuestro mensaje al mundo entero debe ser a Cristo y a este crucificado. Por eso Pablo, cuando entra entre los corintios, entre los griegos, en Atenas, donde quiera que Pablo andaba predicando el evangelio, hermano, que iba predicando el evangelio, él estaba consciente que en esas regiones había mucho filósofo, mucho hombre intelectual, había mucho intelecto en la gente, la academia era abundante. Entonces Pablo no quería meterse en argumentos filosóficos de hombres, de palabrerías. Pablo quería enfatizar, hermanos, la importancia del sacrificio de Cristo. Por eso dijo a los corintios: yo no deseo saber nada entre vosotros, mas a Cristo y a este crucificado. Amén. A Cristo y a este crucificado. Quiere decir, hermano, que el apóstol Pablo percibía y entendía claramente lo único que podía redimir al hombre. Por eso, llorando con lágrimas, les decía que tuvieran mucho cuidado, que se cuidaran de los falsos, de los enemigos de la cruz. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo, hermanos? Los que cambian la filosofía positiva por el mensaje de la cruz. Los que cambian la super fe, la super gracia por el mensaje de la cruz. Estos son los que vienen siendo enemigos de la cruz. Estos son los enemigos de la cruz. Amén. Y en esta tarde vamos a estar elaborando un poco más. Vamos a estar esperando que me llamen aquí los invitados a este programa, hermanos. No los va a ver aquí usted físicamente, pero los va a escuchar. Amén. No están aquí en cuerpo, pero en el espíritu van a estar aquí ahorita. Amén. Ahorita nos va a llamar el hermano Tony Valadez. Estamos esperando su llamada y nos va a llamar. Estamos esperando la llamada del hermano Noé Ramírez. Amén. Hello. Bueno. Dios le bendiga, hermano. Adelante, salude a la gente, hermano. Bueno, Dios los bendiga a todos. Saludos para todos los hermanos en Odessa, Island y todos sus alrededores. Sí, amén. Sí, hermano, ahí está. Amén.
Sí, aquí estoy. Ok, ¿usted me escucha a mí? Bueno, ¿Me escucha a mí o no? yo lo escucho, sí lo escucho. Ok, siga hablando, la gente lo va a estar escuchando a usted, ¿eh? Oh, Ahí la gente lo va a estar escuchando. Ok, sí, Dios me lo bendiga a todos. amén. Ok, hermano. Sí, hermano, entonces va a darle Ok, saludo. hermano. Estamos en el Quiero- tema, el mensaje de la cruz, hermano. Estamos tocando el mensaje de la cruz. Quiero mandarles un saludo de parte de acá de Tony Valadez. Un saludo para todos aquellos que me conocen. Quiero mandarles un saludo de parte de acá de Tony Valadez. Un saludo para todos aquellos que me conocen. Y hermano, efectivamente, Hermano, hermano, efectivamente, no sé por qué se le corta la voz. no, quiere que lo ponga en speaker. Así como está ahorita es como lo oigo. Ok, así lo dejamos. Así no sé cómo está. ¿Lo tiene en la oreja ahorita? Así como está, así se escucha bien. Ahorita Ok, se está ok, escuchando muy así lo lejos. vamos a dejar. Así déjelo. Ok, entonces adelante, hermano. Ok, hermano, no, pues gracias. Quiero. Oh. Ok, hermano, yo quiero compartir con ustedes algo referente a lo que están tratando. Me puse a estudiar un poco y algunos de los escritores como Carpenter y Comfort que tienen un libro, y saqué algunas cosas de ahí de ese libro y quiero compartir con ustedes. Amén, amén. Dicen ellos en su glosario Holman de términos bíblicos, que escribieron lo siguiente: la cruz tiene un significado especial porque allí murió Jesús y por lo que su muerte implica. Amén. El mensaje de la cruz era vital en la proclamación del Evangelio de la salvación, basado en lo que el apóstol Pablo declara en la carta de primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, donde dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, como estaba usted comentando. Entonces, la palabra, cuando vemos una palabra, implica, o sea, que tiene varias definiciones, y una de ellas es la consecuencia o el efecto de un hecho o un acontecimiento, y en este caso del acontecimiento del sacrificio de la cruz. Amén. También tiene otro significado, que es la participación o relación voluntaria en un asunto o circunstancia. Y cuando vemos que la participación de Jesús de una manera voluntaria en el asunto de morir en la cruz del Calvario trae algunos efectos. Y fíjese, basándonos en estas definiciones, vemos consecuencias y que traen un efecto que tuvo que ver en cuanto al sacrificio de Jesús en la cruz. Él mismo se lo dijo a sus discípulos, de que era necesario de manera voluntaria participar en este asunto, o sea, que él iba a participar de manera voluntaria en el asunto de ir a la cruz del Calvario, lo cual traería un efecto y algunas consecuencias. Por eso cuando el apóstol Pablo habla en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, que dice que la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan
Esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Y en la actualidad, hermano, podemos ver cómo mucha gente no puede dar crédito, no puede creer. Y se dicen, no sé si ustedes se lo han dicho, ¿verdad? Pero a mí me lo han dicho, ¿cómo es posible que Dios, siendo Dios, vaya y venga y envíe a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario? No tiene lógica. Por eso, para algunos es locura. Y a otros se pierde, y se mofan, hermano, se mofan y hacen tantas cosas en burla de la cruz. Ponen, o sea, hacen figuras, ponen en evidencia supuestamente la figura de Jesús, burlándose, porque para ellos es locura, y ellos son los que se pierden. O sea, la palabra de la cruz es la esencia del evangelio. Por eso el apóstol Pablo predicaba y decía él que él se había propuesto traer y presentarse ante... Él podía haberse presentado de muchas maneras, hermano. Era un hombre que tenía mucho conocimiento de la ley, tenía mucho conocimiento en tantas cosas, mas sin embargo, él hizo un lado por esas cosas y dijo: yo me propuso presentar ante vosotros y a Cristo crucificado. Por eso la predicación del apóstol Pablo, él estaba convencido que la predicación de la palabra debía de ser el alma de la misma iglesia. Tremendo. Predicar la cruz. Entonces, mire, hermano, es algo interesante porque, mire, los judíos, dice 1 Corintios 1, 22 y 23, piden señales. Amén. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y sabe qué, hermano, yo creo que usted también se habrá dado cuenta. Vamos a ver, muchos de los llamados evangélicos en la actualidad, señales. Andan buscando las señales. Amén. Que quieren ver cosas sobrenaturales. Yo creo en que Dios hace cosas sobrenaturales, pero igual que en aquellos tiempos, los judíos estaban pidiendo señales. Los griegos buscan sabiduría. Los intelectuales de la actualidad, todos lo quieren ver por lógica. Pero por eso Pablo decía: nosotros predicamos a Cristo y a ese crucificado. Qué tremendo. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermano, es que el problema es de que cuando Pablo llega aquí se encontró con una situación como la de nosotros hoy en día. Hay mucha gente intelectual, mucha gente inteligente. Hoy en día, hermano, la gente de Harvard, de Princeton, de las universidades más prestigiosas, no le aceptan la sencillez del evangelio. Ni los predicadores modernos hoy en día no quieren aceptar la sencillez del evangelio porque piensan que no tiene razonamiento eso. No, hermano, los teólogos de las universidades son ateos. Son ateos ahora porque Princeton, Harvard, Yale, hermano, tenían clases bíblicas, creían en Dios antes, pero el intelectualismo los fue apartando de Dios. El querer, en la actualidad, querer entender a Dios con la lógica, con el sentido humano, al nivel del alma, no se puede, hermano. Esto tenemos que entenderlo por el Espíritu Santo y que nos revele quién es Cristo y por qué Él fue crucificado. Por eso Pablo, cuando entra entre los filósofos y inteligentes, les dijo claramente: yo no quiero hablar con ustedes nada más a Cristo y lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Porque ahí está la salvación para todo el mundo. El sencillo mensaje de la cruz. El hombre, sí, porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Así lo dice la Biblia, no las percibe. Entonces, yo creo que hoy en día hay un peligro grande porque la iglesia se ha ido tras estos filosóficos y han olvidado la sencillez del evangelio, que es predicar el arrepentimiento, que la gente se entregue a Cristo, se aparten de sus pecados, de su mala vida y se vuelvan a Dios. Eso es lo único, hermanos, que puede salvar al hombre de su pecado y darle vida eterna. No hay otro medio. Es Cristo y este crucificado. Es el mensaje central de la Biblia. Es el fundamento de toda doctrina bíblica. El sacrificio de Cristo. No es meramente un aspecto
de la salvación, un aspecto de la justificación. Jesucristo es el fundamento sólido y establecido de parte de Dios para redimir al hombre. ¿Por medio de qué? Del sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario y nos reconcilió con Dios. Y es que todo... Amén. Tiene la palabra. Sí, Tiene la porque todo palabra. está centrado en la cruz, hermano. Yo no sé si usted se acordará, yo creo que usted se acordará porque somos, ya que tenemos 30 años en el Evangelio, aquellas canciones y aquellos coros y himnos tan cristocéntricos. Y quizás se acuerde de ese que dice, en la cruz, yo primero vi la luz, en las manchas de mi alma yo la veo. Amén. Y ahora ya hay cantos en la iglesia que hasta parece que se le está cantando a una mujer o a alguien en particular. Sí, hermano, es que nos hemos olvidado del enfoque central de lo que es la adoración a Dios, el adorar a Dios, ¿verdad? Y es cierto lo que usted está diciendo ahorita, no nomás los cantos, hermano, los mensajes también ya no están centrados en la cruz. Exactamente, también para allá iba, nomás que... Pues sí, por eso le digo, y por eso yo creo que es importante que la iglesia, los púlpitos, regresen al mensaje de la cruz y no lo estén rechazando, porque no dicen lo rechazamos, simplemente no lo predican. Con su actitud no lo predican y no le predican a la gente el arrepentimiento. Y entonces, si vamos a predicar el evangelio, tenemos que predicar el arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, predicación de arrepentimiento, entonces, ¿qué efecto tiene la cruz? Si el propósito de la muerte de Cristo en la cruz era para redimirnos del pecado, para limpiarnos. No hay cambio en la persona. Sí, por eso tenemos que volvernos nosotros al evangelio de la cruz, a lo que la gente llama locura. Mire, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Y qué significa eso, hermano? ¿Por qué Pablo decía que la cruz es donde estamos crucificados al mundo? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? De estar viviendo la vida crucificada, la vida en la voluntad de Dios y estar detrás del Calvario. Porque muchas piensan... Por eso Jesús... Sí, dígame. Sí, pero digo, por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Amén. Hermano, Apocalipsis, voy a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y amén. Algo bien sencillo nomás que quiero enfatizar aquí. Dice el versículo 6, y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Pero dice aquí, hermanos, que es un cordero que estaba inmolado. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque este libro de Apocalipsis se escribió en el año 96 después de Cristo. Cristo se fue cuando tenía 33 años a la gloria, al Padre. Cuando él tenía 33 años ascendió a su trono en la gloria. Pero cuando Juan lo mira 33 años después, aproximadamente, porque del 96, bueno, no 33, perdón, 63 años después, mira el apóstol Juan una revelación, que es el libro de Apocalipsis, y dice que él mira 60 años después, él tiene una visión donde mira al Cordero de Dios, a Jesucristo, delante del trono como inmolado. Pero la Biblia dice, hermano, que Jesucristo fue y se sentó a la diestra del Padre. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, ese sacrificio fue elevado al trono de Dios como el precio que se pagó por nuestros pecados. O sea, Él ya no está crucificado, Él ya resucitó.
pero el sacrificio queda delante del trono eternamente para interceder por los hombres y las mujeres y la iglesia y el pecador, para reconciliar al hombre con Dios y para perdonar al Hijo de Dios cuando tenemos fallas en la vida, que cometemos un pecado. Dice que Él es nuestro abogado y Él interroga ante el Padre por nosotros y su sangre nos limpia del pecado. Por eso no podemos, hermano, dejar a un lado el mensaje de la cruz, no, porque muchos piensan, hermano Valadez, muchos piensan que, es que yo creo lo que hizo en la cruz, yo creo en eso, pero yo ya no predico eso. Me estaba comentando un predicador el otro día allí en el Facebook, estaba diciendo, es que la gente ya no tiene que estar hablando de la cruz ni nada de eso, tienen que predicar de la resurrección, ahí es donde está el poder, dicen ellos. No, hermanos, la Escritura dice, amén, que el poder está en el sacrificio de Cristo. Es lo que dice, es como nos reconcilió Dios. Por eso este sacrificio permanece eternamente delante de Dios. Ya no está crucificado Cristo. Juan está hablando de lo que pasó en el Calvario, está allá en el cielo. Ese sacrificio aún activo y vivo, perdonando a hombres y dándonos acceso al trono de la gracia, al trono de Dios. Amén. Amén. Y fíjese, de la única manera que nosotros nos podemos acercar a Dios es a través de Jesucristo. Ahora fíjese lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 25. Amén. Dice, por tanto, Jesús hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio mutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, como lo estaba diciendo usted en un momento. Qué tremendo. Me gusta eso porque los sacerdotes, tenemos que entender que los sacerdotes eran nomás hasta Cristo. Algo que comentó el hermano Noé, hermano, en uno de los primeros estudios, dice que qué irónico, que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz de Calvario, hermano, como a las 3 de la tarde, que era el sacrificio de la tarde, era en la mañana, a las 9 de la mañana uno y a las 3 de la tarde el otro. Pero qué cosa tan más, qué ironía tan más tremenda esta, que los judíos no entendieron el plan de Dios, el mensaje de Dios, no entendían quién era Cristo y por qué iba a morir en la cruz. Entonces, cuando estaba Cristo allá agonizando, muriendo en la cruz por los pecados del hombre, ellos seguían ofreciendo animales en el templo, en los altares, porque no percibían ellos que Cristo era la culminación del pacto abrámico y el pacto de la ley. Después de Cristo, nuestro sumo sacerdote, ya no hay necesidad más de sacrificios, de que se sigan haciendo más ceremonias, rituales para obtener gracia con Dios. Es salvación por fe en la cruz, en lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Amén. Sí. Amén. ¿Tiene la palabra, hermano? Amén, amén. Entonces ahí vemos, como usted decía, ¿no?, que intercede por nosotros. Por eso Jesús indicó que la cruz era el llamado a rendirse totalmente a Dios. Ya lo dijimos ahorita, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 24, aquí lo tengo, déjeme. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. O sea, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Es algo interesante, hermano, porque cuando no estamos viendo o vislumbrando la cruz de Cristo, fácilmente podemos irnos con nuestras pasiones y nuestros deseos. Amén. Fácilmente. Amén. Hace poco vi en internet un predicador muy conocido que desgraciadamente se ha ido en el equivocado. Acaba de abrir una iglesia hace un par de años en Houston y él está enseñando que toda la gente tiene que ser millonaria, y a sus hijos le está influenciando que ellos tienen que ser millonarios para que le compren un avión. Y como un hijo de él le dijo, papá, yo te voy a comprar un avión, y el otro le dijo, yo te voy a comprar 2 aviones. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, son deseos
de carne, hermano. Yo no estoy en contra de tener una buena casa, tener un buen carro, usar buena ropa, pero si el interés del mundo no está muerto en el cristiano, tenemos problemas. Pues más bien ese es el problema que estamos teniendo ahorita, que está diciendo ahorita. Esa es la razón, porque esos mensajes están ahí, porque no han entendido el mensaje de la cruz. Ese predicador que está diciendo usted ahorita, está mencionando a un predicador ahí. Sí. Que casi yo sé quién es, pero como yo no sé quién es, yo no lo nombro. Yo sí lo nombro, a mí no me gusta detenerme. Yo sí lo nombro, pero hay gente que no les gusta. Hay gente que no les gusta. El apóstol Pablo nombró ahí a unos en la Biblia. Sí. Estoy hablando de Marcos Ruiz. Pero añadiendo un poco a lo que usted está hablando, hermano. En Primera de Pedro, capítulo 1, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo... vamos a leer del 17 en adelante. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, comportaos en temor reverente todo el tiempo de vuestra peregrinación, de nuestro peregrinaje, de ser peregrino. Peregrinación. Esa palabra no podía decir la peregrinación, bueno, no la puedo decir. Sabiendo que habéis sido... Sí. Que dice, sabiendo, el 18 dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ha ordenado antes de la fundación del mundo. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, y ha ordenado antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en estos últimos tiempos por amor de vosotros. Qué tremendo, hermano. Esto del evangelio, hermano, no se trata de predicar filosofía, riquezas, dinero. Como decía usted, hermano, no hay nada mal con tener cosas buenas, pero el énfasis del mensaje del púlpito, del evangelista, del predicador, no debe ser andar de pueblo en pueblo haciendo a la gente rica. Debe ser andar de pueblo en pueblo hablando de la gente de Cristo, del sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario, y que se entregan a Él, se aparten de sus pecados y le reciban como Salvador. Porque si predicamos pura filosofía, puro dinero, pura riqueza, puras vidas lujosas, y se nos olvida predicar del sacrificio de Cristo, entonces ¿qué evangelio estamos predicando, hermano? No hay evangelio en ese mensaje. No. Porque esto es algo que nació en el corazón de Dios, dice el apóstol Pedro aquí también, antes de la fundación del mundo. Entonces, si en el púlpito, si el pastor no está predicando el arrepentimiento, el aceptar a Cristo, el buscar a Cristo, el mensaje de la cruz, y no estamos diciendo que cada mensaje diga la cruz como una ceremonia, como un ritual nomás, sino que su doctrina esté cuidadosamente fundamentada en lo que la palabra de Dios enseña, que es el fundamento de nuestra fe, que es Jesucristo y su obra redentora en la cruz de Calvario. En eso se tiene que enfatizar nuestros mensajes. Yo detesto a estos predicadores que nomás andan predicando filosofía positiva de dinero y de hazte rico, y la gente perdida. La gente perdida porque tienen homosexuales en sus congregaciones, tienen lesbianas, tienen gente que está viviendo juntas sin casarse, tienen gente que todavía va a las cantinas, todavía se emborracha, todavía practica lo mismo que el mundo. Entonces eso quiere decir que no han conocido al Cristo crucificado, al Cristo de la cruz. Y usted lo dijo ahorita, mano, lo escuché que dijo ahorita que Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el mensaje de la cruz, hermanos, que ya no estamos viviendo para nosotros, estamos viviendo una vida crucificada. ¿Qué es una vida crucificada? Una vida de asceticismo, no asceticismo, una vida de vivir bajo la voluntad de Dios y reconciliados con Dios y viviendo para Dios, hermanos, de una manera digna de ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Porque si no lo estamos haciendo, no estamos viviendo de acuerdo al mensaje de la Biblia que llamamos el mensaje de la cruz. No estamos viviendo la vida crucificada. Y Cristo dijo, el que pierda su vida por mi causa la va a volver a retomar, pero el que no la pierda por mi causa, el que prefiere salvar su propia vida, la va a perder. Dándonos a entender la importancia de reconocer por qué es el mensaje de la cruz, de qué se trata el mensaje de la cruz.
No podemos desobligar, hermanos, el sacrificio de Cristo. No nomás porque ya nos hablamos hace 30 años, quiere decir que ya nos olvidamos de la cruz. No, la cruz es diariamente. Nuestro diario vivir debe de estar fundamentado en Jesucristo y su obra terminada en la cruz de Calvario. Si no, estamos predicando un evangelio sobre la arena. Un evangelio que cuando la gente muera, no se van a salvar porque no han tratado con el problema del hombre, que es el pecado. Hermano, ¿le doy la palabra? Sí, amén. El apóstol Pablo escribe que lejos de gloriarse de él, o sea, la palabra gloriarse es hablar o presumir en este caso de una persona que tiene una cualidad aunque no la tenga. Y el apóstol Pablo tenía de qué gloriarse si se quería gloriar. Mas sin embargo, él dijo, yo todo lo que tengo lo hago a un lado. Incluso lo determina como basura. Y dice, sino que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sabe, hermano? Que realmente son dos cosas. O sea, la Biblia enseña que solo hay dos caminos para el hombre después de la muerte. Una es vida eterna con Jesús y la otra es condenación eterna sin Jesús. Por eso Jesucristo en la cruz del Calvario viene y nos redimió, nos justificó. Y es importante que la gente sepa que realmente en la cruz es el único lugar donde nosotros vamos a encontrar la remisión, ser redimidos. O sea, ¿cómo le diré? Yo recuerdo, te voy a dar un pequeño testimonio. Yo recuerdo cuando estuve en la cárcel, cuando yo me acerqué al Señor, yo hice una pregunta a una persona. Le dije yo, ¿qué va a pasar después de que yo me muera, don Juan? Y me dijo él, yo te puedo decir ahorita lo que yo creo y como yo lo creo, pero me dijo, ten esta Biblia. Dijo, tienes tiempo suficiente para leerlo y ahí vas a encontrar tú la respuesta a tu pregunta. Tremendo. Cuando yo comienzo a leer la escritura, hermano, me encuentro en San Juan 5:24, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo voy y le digo a Adolfo, espérame, explícame esto, ¿cómo es posible que yo tengo que pasar de muerte a vida si yo estoy vivo? Yo no entendía, estaba hablando en términos espirituales. Amén. Y eso fue lo que me confrontó a mí. Y yo fui inquietado a seguir leyendo. Y me encontré con que realmente hay dos caminos: vida eterna con Jesús y condenación eterna sin Jesús. Y fíjese, hermano, ahorita que estamos hablando acerca de que tenemos que dejar las pasiones y los deseos carnales. Ahora que estuve en el hospital, y yo sentí que me iba a morir. ¿Cómo? Y realmente yo me puse a cuentas con Dios. Amén. Y al final, cuando ya salgo y todo, me doy cuenta, hermano, que realmente, o sea, no nos vamos a llevar nada. Y realmente, o sea, como cristianos, como personas que compartimos la palabra, tenemos que decirle a la gente realmente cuál es la verdad del sacrificio de la cruz del Calvario. Porque imagínense, hermano, ¿cómo estará Dios viendo la humanidad? O vamos a decir a los cristianos, a los predicadores, a los pastores, ¿cómo estará viendo y viendo que no están compartiendo la verdad? Y diciendo, yo envié a mi Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que la gente fuera redimida, y no lo están haciendo.
Qué tremendo eso, hermano. Hermano, yo le iba, usted también hablando de eso, ¿verdad? Es fácil hablar de estos mensajes de modernos, ahora de puro dinero, puro prosperidad y éxito, pero es que cuando llega esa noticia que, como dice usted, estaba en el hospital, hermano, que a veces no sabe uno si sale vivo de ahí o no, entonces lo que se pone a pensar uno en esos momentos es, ¿está mi vida bien delante de Dios? ¿De veras estoy listo? Como que, como que entra la realidad, hermano, como que entra la realidad en esos momentos. Sí, sí, yo le pedí perdón a Dios. Porque en esos momentos, hermano, en esos momentos que está uno, es cuando la piensa uno bien. Por eso digo yo, hermano, una persona que vive, una persona que tiene meses para vivir, una persona que hoy está bien, mañana un accidente, ahí queda. Digo yo, si no le predicamos la verdad, si no le predicamos el arrepentimiento, el entregarse a Cristo, apartarse de aquello que a Dios no agrada, y muere en esa condición, para mí es algo triste. Porque para mí es posible que esa persona se pierda eternamente. ¿Y qué ganamos con predicarle a este rico? Ten éxito, triunfa. ¿Qué ganamos con predicarle un mensaje de prosperidad cuando la persona, su alma no era ni salva? Y ese es el problema con el mensaje moderno, que están haciendo mucho énfasis en la prosperidad, en el éxito, en triunfar, en tener cosas, en tener logros. Y se nos olvida que de un momento a otro la vida se nos escapa. Y la pregunta es, ¿cómo está mi corazón delante de Dios cuando ese momento llegue de irme? Hermanos, sí, yo les he contado aquí mucho el testimonio de Benjamín Paredes y cuando antes de morirse, hermano, cómo él lloraba porque él lloraba porque él decía que tenía no temor, sino tenía preocupación. Tenía preocupación porque él se le cargaba y se preguntaba, tenía preocupación porque a lo mejor no hice lo que Dios me llamó a hacer en la tierra, hice lo que Él me llamó a hacer, cumplí lo que Él me llamó a hacer. Y esa era la preocupación de él momentos antes, días antes de irse a la presencia de Dios, hermano. Porque cuando esa convicción está ahí, hermanos, cuando estamos reconciliados con Dios y nuestro objetivo es Dios, hacer su voluntad, servirle a Él, nos preocupa, nos debe preocupar cómo está nuestra condición con Él. Y este mensaje moderno no le da al hombre tiempo de pensar esas cosas, porque nomás le están hablando puros mensajes inflados de puras cosas, de puras bendiciones, pura prosperidad, puro éxito, y nunca piensan qué pasa si este día pasan a la eternidad. Eso no es nada nuevo, hermano Valadez, porque este problema de enemigos de la cruz no es algo moderno. Cuando Israel quería agradar a Dios, Israel usaba las ceremonias de la ley, los rituales de la ley, querían justificarse delante de Dios por la ley. Llega Cristo, lo rechazan, entonces Esteban, hermano, en el libro de los Hechos, Esteban, vemos que Esteban les empieza a dar un historial de Israel, de los tiempos antiguos. Digo, ya este Cristo, del que habló Moisés, del que habló la Biblia, los profetas, a este Cristo que vino, es el Salvador de Israel, es el que vino a morir por, este es el que ustedes crucificaron. Es el que han crucificado. Dice, hermanos, que cayeron bajo una convicción tan terrible y tenía una unción tan tremenda ahí, Esteban, que dice que la cara le brillaba como un ángel, y de tanta unción que tenía no podían recibir la palabra, no querían aceptar a Cristo y que su obra redentora en la cruz de Calvario es lo único que podía salvarlos. Y Esteban les dice, pero ustedes lo han crucificado, y lo apiedraron a Esteban, lo mataron porque odiaban el mensaje de la cruz, odiaban el sacrificio de Cristo como el único medio de ser salvos. Iglesia, amigo, amiga, hermana, hermanos, tenemos que volvernos al mensaje de la cruz. Tenemos que volvernos al fundamento de nuestra fe, que es Cristo y este crucificado, hermanos. No hay otro medio de que el hombre se reconcilie con Dios. Es solamente por la predicación de la locura de la cruz. Por la locura de la cruz, dice el apóstol Pablo. Hermano, ¿tienen la palabra? Sí, mire, yo tengo aquí una conclusión de lo que, por parte de lo que hemos hablado, y ya que los hermanos están escuchando, hay beneficios. Amén. De la cruz. Y yo quiero compartir, brevemente, Amén. 3 beneficios. Amén. Uno es que somos redimidos. Esto se refiere a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Pero también puede utilizarse
para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y es lo que hace. Cuando llegamos a Jesús y comenzamos a buscarle y a tratar de esforzarnos para vivir en Él nos libera. O sea, si alguien está encadenado en las drogas, en el alcohol o en alguna otra cosa, Él lo puede liberar. Ujú. También la palabra redimir, o sea, nosotros nos encontrábamos, o sea, en manos del enemigo, y Él vino y a través de ese sacrificio nos recupera. Por eso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al hombre, no tomándole en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Somos reconciliados por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de la cruz del Calvario. También somos justificados. En los términos jurídicos significa declarar justo o proporcionar una sentencia favorable sobre un juicio al que era culpable. Qué tremendo. Pero en términos teológicos es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que nos hace justo a los pecadores por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Qué tremendo. Eso es lo que los beneficios de la cruz. Porque Y el otro que es el mayor es que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. vida eterna. Y realmente, hermano, por eso encontramos gente. Yo digo que, o sea, que gente que pasan 2, 3, 4, 5, 6 años y lo vemos que no tienen un cambio. Es que realmente no ha habido un nuevo nacimiento en la vida de ellos. No han visto, no han puesto sus ojos en la cruz del Calvario. Cuando el pueblo de Israel, ya creo que es el número, que desobedeció a Dios una de las tantas veces, y Dios les manda un castigo, les manda víboras para que le expliquen. Y el pueblo le dice a Moisés, habla con Dios y para que nos explique esto. Y Dios le dice, levanta una víbora y todo aquel que mire a la víbora vivirá. Y Jesús utiliza esa porción cuando andaba ministrando. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, Él fue a la cruz del Calvario, Él fue levantado, y todo aquel que mira a Jesús, todo aquel que mira a la cruz, vivirá. Amén, qué tremendo, ¿verdad, hermanos? El propósito, hermano, del mensaje de la cruz, amigo, amiga, hermano, hermana, es la salvación del hombre. Amén. La cruz nos trajo a la salvación y la cruz nos ayuda a mantenernos en la salvación. No nomás es la cruz para llegar a Cristo, es la cruz para llegar a Cristo y continuar de ahí en Cristo también. Y no podemos explicar la cruz, el sacrificio de Cristo, nomás como una iniciativa al Evangelio. Eso es el empezar, pero no el terminar. El terminar, hermanos, es hasta que llevemos nuestra cruz todos los días, hasta que un día nos vayamos de este mundo o aparezca en las nubes, nos lleve, y que llevamos nuestra cruz fielmente hasta el final. Es algo simbólico, obviamente, que está hablando ya algo simbólico. Quiero leer una escritura brevemente, hermanos, ya nos quedan 10 minutos. Quiero leer una escritura ahí casi con lo que usted está diciendo ahorita, en línea con lo que está diciendo. Dice, fíjese, otro privilegio grande y la bendición que es servir a Cristo. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejanos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, eso está en la cruz, hermanos, las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas noticias de paz a vosotros que estabas lejos,
y los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué tremendo, hermanos, amén. Y dice, pero sigue diciendo, así que ya no sois extranjeros, ni avendizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu de Dios. Hermanos, la cruz lo cumple todo. Nos reconcilia, nos salva, nos junta como un solo pueblo, a los gentiles y a los judaizantes. Ya no hay dos pueblos, hay un solo pueblo en Cristo Jesús. Mediante el sacrificio de Cristo, de los judíos y los gentiles, hizo un solo pueblo. Éramos, hermanos, dice aquí, ajenos a sus promesas, a los pactos de Israel. No teníamos derecho a la vida eterna. Me quiero recordar a aquella mujer, hermanos, sirofenicia, que le dijo el Señor, que vino a buscar un milagro a la mujer para su hija, ¿verdad? Y que le dice el Señor, no es lícito darle la comida de los hijos a los perros. Reina Valera dice perritos, pero en el original dice perros. Y entonces aquella mujer sirofenicia le dijo, yo sé que no merezco el pan de los hijos, pero por lo menos dame una migaja. Pero ahora, hermano, en Cristo Jesús, ya no comemos migajas. Tenemos las promesas completas en Cristo Jesús. Amén. Como hijos de Dios, reconciliados al Padre, y el mismo pacto y derecho al pacto que tenían los judíos lo tenemos ahora nosotros por Jesucristo. Por eso le digo, hermano, es una bendición predicar el mensaje de la cruz, es una bendición predicar la verdad del Evangelio, porque eso es el Evangelio, predicar el mensaje de la cruz para que el hombre sea reconciliado con Dios. Amén, hermano, nos quedan 5 minutos, no sé si quieres hacer esos comentarios ya de cerrada. Sí, dentro de los beneficios que tenía esa porción que se leyó, pero voy a leer otra para no Amén. leer algo. Colosenses capítulo 2, Amén. versículos 12 al 15, dice de esta manera: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué tremendo. Era la victoria más grande para el hombre, una victoria que Cristo nos ganó a nosotros, y no era algo negativo, como dice Hagin, no era algo penoso, algo vergonzoso, que dijo, no prediques de la cruz, de la sangre, esas cosas son negativas. Ahí, hermano, la vergüenza era para Satanás. Ahí el que quedó avergonzado dice que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Quiere decir a Satanás, a sus principados, todas aquellas leyes que eran contrarias a nosotros. O sea, estábamos separados del Padre, estábamos separados de Dios, sin esperanza, si no teníamos ya nosotros vida eterna, íbamos destinados a una eternidad sin Cristo. Pero Dios en su misericordia y en su amor envía a Jesucristo a morir en la cruz, y por medio del sacrificio de Cristo en la cruz nos ha reconciliado al Padre. Y no solo eso, hermano, también el sacrificio de la cruz nos limpia delante de Dios, nos reconcilia con Dios, pero causa que nuestro nombre sea puesto en el libro de la vida, el cual Él va a buscar en aquel día que muramos, que se abran esos libros, y nuestro nombre tiene que estar ahí. ¿Cómo? Aceptando a Cristo, creyendo en su sacrificio, hermano, siéndole fiel, tomando esas promesas que se nos fueron dadas, pero hacerlas real, no en esta tierra, no viviendo como un millonario, no aquí éxito aquí, sino como ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba, en la vida eterna, en las cosas eternas, no en las cosas temporales. Eso hace la cruz, nos da estas promesas del pacto de Israel. Todos los pactos que eran para Israel son para nosotros también, por medio de Jesucristo, que de los dos hizo un solo pueblo, una sola iglesia. Cristo viene pronto, hermanos, y Él viene con su galardón. Él viene para darnos vida eterna, redimirnos. ¿Todo por qué? Porque de su buena voluntad Dios envió a su Hijo al mundo para que muriera por nuestros pecados
y nos diera la vida eterna. Locura para el mundo, locura para el mundo, tontería para otros, pero para nosotros, dice, para los que nos salvamos, dice el apóstol Pablo, es poder. Hermano Valadez, pues hermanos, Dios les bendiga de mi parte. Le doy la última palabra a nuestro hermano Valadez, que él se despida de ustedes. Gracias por estar en sintonía del programa Logos. Hoy nuestro hermano Noé no habló, íbamos a tener aquí un trío de predicadores aquí, pero bueno, tenemos un dueto. Amén. Y el dueto, y pues ya hacemos algunos aquí, amén. Ya está, aquí está el Señor con nosotros, así es de que como quiera hacemos el trío, amén. Hermano Valadez, usted tiene la última palabra. Hermanos, Dios me lo bendiga. Lo esperamos para el otro lunes para el programa Logos, amén. Dios me lo bendiga. Sí, no, pues Dios me lo bendiga a todos y solamente Dios, el próximo lunes continuamos. Amén. Pues hermano, de mi parte, pues quiero darle muchas gracias porque pues qué bendiciones que nos acompañó ahora, hermanos. Para mí me gusta tener invitados y diferentes perspectivas y de gente que aquí anime a la gente también, amén. Así es de que, hermano Valadez, desde Laredo, Texas, muchas gracias por llamarnos al programa ahora a ser un invitado en el programa de Logos. Gracias por su escritura, su perspectiva que compartió, hermanos, por lo que Dios le ha dado a usted, lo ha compartido con el público aquí de la radio y en el Facebook y en el YouTube. Amén. Así es de que, hermano Valadez, muchas gracias por su compañía, hermanos. Gracias por sus palabras. Y adelante, hermano, ahí en Laredo. Estamos contentos que ya está otra vez echándole ganas, hermanos. Estuvimos orando bastante por usted cuando estaba enfermo, hermanos, para que Dios lo sacara de ahí, hermano. Pero gracias, hermano Valadez, desde Laredo, Texas, nuestro hermano Valadez. Amén. Dígales adiós a la gente, hermano, porque ya lo están viendo ya como que ya no se crean. Sí, hermano, un saludo para todos y bendiciones y nos vemos el próximo lunes si acaso hay oportunidad. Amén.